Buenas tardes a todos. Creo que se me oye bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Bienvenidos a esta sesión que hemos denominado con el nombre de Cuidado del paciente crónico en pospandemia y en el futuro. Bueno, primero de todo me presento, soy Cristina Sansalvador, responsable del Departamento de Acceso al Mercado y del Departamento Médico de Laboratorios Hartmann. Antes de todo, quería agradecer primero de todo a nuestra moderadora y a nuestros ponentes su tiempo y participación en esta sesión. Aprovecho también para felicitar a la organización, a la Fundación Edativida, por la organización del Congreso y agradeceros también a todos los presentes que estáis aquí y ahora. A todos os damos la bienvenida. Antes de pasarle la palabra a nuestra moderadora, que es la persona que va a tutelar la sesión de hoy, sí que quería dar un poco una visión del objetivo de esta sesión, ¿no? Y creo que todos coincidiréis conmigo, ¿no? Que uno de los pilares estratégicos en los que debe centrarse nuestro Sistema Nacional de Salud y también los actores, ¿no? Que formamos parte de este sistema. Cuando hablo de actores me refiero tanto al sector privado como al sector público, profesionales sanitarios, etcétera. Es el ver cómo mejoramos todo lo que llamamos la atención integrada, centrada en el paciente, ¿no? En la persona y sobre todo en este paciente crónico. Desde la Fundación Edativida y desde las entidades colaboradoras que han organizado y que han colaborado en el Congreso, coincidimos en organizar esta sesión, ¿no? y hacer más foco en este tema y centrarnos también en los cuidados del paciente crónico. Hablamos siempre de poner el paciente en el centro de nuestro sistema sanitario, pero ¿cómo ha sido, ¿no? la evolución de este paciente después de la pandemia? ¿Y cómo han afectado a los pacientes los cambios que está experimentando nuestro sistema sanitario después de la COVID? Como, por ejemplo, los cambios en los procesos asistenciales, cambios en toda la innovación tecnológica que estamos sufriendo, la inteligencia artificial. Todos estos cambios que realmente han pasado muy rápido, que quizá, ¿no? Si no hubiera habido el COVID se hubieran alargado más en el tiempo, pero con el COVID ha habido mucho cambio de golpe y al final son cambios que han llegado para quedarse. Estas son algunas de las preguntas, ¿no? que queremos resolver en esta sesión. Y bueno, el objetivo es un poco realizar un análisis detallado de las necesidades de este paciente crónico. Y para ello hemos invitado a tres ponentes, ¿no? que nos darán una visión 360 desde la visión desde la administración pública, la visión desde el sector más residencial y después el sector o la visión más vinculada a la atención primaria. Así que, sin más demora, damos por inaugurada la sesión y doy paso pues a nuestra moderadora Ana Miquel Gómez, que es la responsable de Innovación y Proyectos Internacionales en la Dirección General de Docencia e Investigación de la Consejería de Sanidad de Madrid, que es también miembro del Comité Organizativo del Congreso de Edativida, diría yo, desde los inicios, ¿no? Inicios del Congreso, y que además cuenta con una amplia experiencia en todos los temas muy relacionados con la atención integrada, ¿no? centrada en el paciente y en todos los aspectos muy vinculados a la cronicidad y el paciente crónico. Así que, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la iniciativa de esta mesa. Muchas gracias a Edativida por priorizarlo como algo que parece que hablar de cronicidad o hablar de atención integrada forma parte de la década pasada, pero yo creo que nunca ha estado tan vigente como está ahora. Lo que pasa es que a veces somos menos conscientes de aquello que acaba ya como posándose o sedimentándose, ¿no? Me gustaría, antes de empezar con nuestros ponentes, un poco contextualizar, un poco centrar esta mesa en la evolución de los últimos años. La década anterior, ¿no? entre el 2010, 2011, 2012, ¿no? más o menos, y la actualidad, bueno, pues surge un movimiento que empieza en el País Vasco, tenemos aquí a Roberto Nuño, y que después se extiende a otras comunidades autónomas que tiene que ver con las estrategias de cronicidad. Las estrategias de cronicidad lo que pretendían, así como en un resumen muy breve, era adaptar la asistencia, la atención a las necesidades de la persona. No se trataba de si la persona tenía una enfermedad crónica,
sino de cómo vivía esa persona con la enfermedad crónica y cómo el sistema sanitario y social tenía que adaptarse a la necesidad de esa persona. Y también proponían una transformación completa del sistema sanitario y social con un sistema de multipalancas. Estos eran los modelos, ¿no? En el que teníamos que transformarlo todo para lograr realmente una transformación de impacto, una transformación final. Y con esa idea de cronicidad, bueno, pues varios que están aquí, Joan Carles, nos metimos en la aventura de empezar a hablar de esto y de empezar a intentar transformar, y nos unimos a otros movimientos que había en Europa y en el mundo, donde ya no hablábamos de cronicidad, sino de un término más amplio que era el de atención integrada y centrada en la persona. Y digo un concepto más amplio porque era esa idea de concepto de realmente logremos que la atención esté coordinada dentro y fuera del sistema sanitario a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta los últimos días de vida, y centrada en la persona porque es respetuosa con sus necesidades, con sus creencias, y ahí surgen cosas, el plan asistencial individualizado, el pactar los cuidados, el tema del autocuidado, la gestión del caso, bueno, todos estos elementos, ¿no? Después surgió toda una estrategia a nivel OMS de atención integrada y centrada en la persona que proponía, entre otras cosas, y por eso está aquí Daniel, que el modelo asistencial era potenciando la atención primaria. O sea, que esto no es una cosa de aquí, sino del mundo. Y de hecho, en los países donde no existía una atención primaria, algunos de los modelos innovadores de atención integrada implantaban una atención primaria y la evaluaban. Y esto ocurrió en diferentes sitios del mundo, ¿no? Y la realidad es que cuando estábamos embarcados en este modelo de transformación, donde ya no importaba que tú eras de primaria, yo era del hospital, yo era de la residencia, sino organicémonos alrededor de lo que necesita la persona y pongamos intervenciones y elementos que han demostrado ser efectivas y eficientes, porque es así, basado en evidencia, pues aparece la pandemia. A mí la pandemia me toca como médico de familia en mi centro de salud. Y ahí todos nos volcamos a sobrevivir. En Madrid fue tremendo la primera ola. ¿Pero qué ocurrió cuando pasó la pandemia? Bueno, en la pandemia aprendimos que podíamos hacer las cosas de una manera no presencial y no siempre estaban mal hechas, pero eran mejorables dependiendo de para qué. Bueno, nos cuestionamos muchas cosas. Pero yo recuerdo cuando terminó la primera hora de la pandemia en Madrid que hacíamos atención telefónica y yo le dije a un par de pacientes que vinieran, 2 mujeres ancianas. Las 2 con una anemia, con una hemoglobina de 4,5 y 5. El hecho de no haberlas visto, el hecho de que ellas estaban en su casa, el hecho de que no habían tenido un seguimiento de probablemente gestión de su enfermedad y de actividades preventivas y de autocuidado adecuado, pues había hecho que eso se nos hubiera escapado. Y a mí eso me hizo replantear muchas cosas, en positivo y en negativo. Es decir, qué cosas deberíamos haber incluido durante esa época para que eso no hubiera ocurrido, qué cosas habíamos descubierto en esa época que deberíamos de no renunciar a ellas seguramente en un futuro. Y con esa visión, que parte de una visión muy macro, muy de policy, muy de implementación, a una visión muy de el médico de a pie que vive la realidad, pues hoy tenemos esta mesa aquí, que me parecía que ese era el encuadre adecuado, en la que lo que pretendemos es abordar eso, cómo cuidamos del paciente crónico. Y para eso tenemos a 3 ponentes que nos van a ir dando visiones, yo creo que con círculos que se complementan y que se interrelacionan. En primer lugar tenemos a Daniel Ferrer Vidal es director de atención primaria del CAMP de Tarragona. Él es médico de familia, está vinculado a la Sociedad de Médicos de Familia y a la de directivos de atención primaria. A mí me gusta mucho una cosa que a él le interesa, que él lidera el grupo de liderazgo y captación de talento. Fíjate qué curioso es. Luego hablaremos después, ¿no?, del liderazgo y de algunas cosas. Y bueno, yo creo que él nos va a dar esa visión de cómo se cuida o qué cosas se están haciendo para implementar cosas que ya llevan un recorrido, que se están transformando y que tienen que ver con el cuidado del paciente crónico. Después tendremos a Jordi Amblas. Tenemos un suplente de lujo. La pobre Concheta está malita y no ha podido venir. Entonces Jordi generosamente se ha prestado, como es pareja de hecho de Concheta, pues ha sido fácil el relevo.
Jordi es, lo quiero decir bien, el responsable de atención integrada sanitaria y social dentro del Departamento de Sanidad. Y de alguna manera son los responsables de esta visión que a mí me gusta mucho, vuestra, de aquí de Cataluña, que es de que, bueno, hasta que tengamos una estructura que lo concentre, o ya estáis por la agencia esta, ¿no? Pero mientras tanto, por lo menos tengamos una estructura estable de coordinación y de relación, ¿no? Y bueno, él es geriatra, con lo cual nos da también otra visión complementaria, que tiene que ver, ya sabéis que las enfermedades crónicas aumentan por la esperanza de vida y también porque han aumentado las enfermedades crónicas a todas las edades, las dos cosas, ¿no? No he hablado de la carga que supone morbilidad, en mortalidad y en gasto sanitario, que eso como es la manera de empezar habitual, ¿no? Pero lo sabemos. Y luego, por último, tenemos a Nieves. Nieves Legua es enfermera, y hablar de cronicidad sin una enfermera, perdonadme, pero para mí creo que no tendría sentido. Igual que de muchos más, es decir, podría estar una trabajadora social, un fisioterapeuta, porque hablamos de atención integrada, donde yo doy lo que yo puedo aportar y me complemento con mi compañero. Entonces, Nieves es enfermera de residencia. Yo creo que eso es lo que más le caracteriza, aparte de ser la directora de técnica enfermera del grupo Mutuam. Entonces, entre los tres nos van a dar esa visión de los cuidados desde la atención primaria, esa visión de lo que está siendo, lo que se plantea como la estrategia de atención integrada sanitaria y social en Cataluña, de sus elementos clave o sus prioritarios y los elementos facilitadores para esta transformación. Y luego Nieves, desde su vivencia en la residencia, con los retos y con lo que está ocurriendo en la misma. Así que habrá un tiempo después para diálogo con todos vosotros. Daros las gracias, estar aquí hasta ahora ya tiene mérito y habernos elegido también. Y sin más, pues Daniel, empezamos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. La verdad es que me apetece entrar al debate ya, pero bueno, por todo lo que has dicho. Bueno, yo explicaré, primero comentar dos cositas. La idea inicial es que hubiera aquí otra persona, que es una compañera mía de Canarias, la Rita Tristancho, pero finalmente no ha podido venir y me dice, oye, tú que estás allá, pues a ver si puedes cubrirme. A ver, yo entiendo que lo que voy a explicar yo es muy interesante, pero la realidad es que una visión desde Canarias hubiera estado bien también. En cualquier caso, la realidad es que yo voy a explicar la experiencia de Tarragona, que es lo que yo estoy viviendo ahora como director de primaria. Yo soy un gerente, un gestor, y para cualquier duda me he traído a mi compañero, que es el responsable de cronicidad, que es Jorge del Año también. Y por si sale alguna duda que yo no sepa contestar, por ejemplo, ¿cuántas pacientes lleva vuestras gestoras de casos o cosas así? Digo, oye, esto me ayudas porque hay detalles que igual se me escapan. En cualquier caso, por eso está él también aquí, Bueno, la idea es hablar de cuidado paciente crónico en atención primaria del ICS de Tarragona y después diré alguna mención sobre también mi historia. Esas tres cosas, la atención a la cronicidad como prisma de atención primaria, la estrategia que hemos llevado nosotros en Tarragona y el abordaje de paciente crónico complejo que estamos haciendo en Tarragona, ¿no? Un poco lo que voy a explicar en este cuarto de hora aproximadamente que tengo. Yo para contextualizar un poquitín la realidad de Cataluña, probablemente no es en Tarragona el sitio donde más cosas de cronicidad se han hecho. Yo, personalmente, yo ya me acuerdo que ahora está aquí Juan Carlos, con cuánto discutíamos en 1900, perdón, en el 2000, hoy por casi, en el 2010 sería más o menos, cuando yo estaba en Baix Llobregat, sí, antes, en el 2008. Como hablábamos de poner las rutas, de hacer las gestoras de casos ahí en la zona de Sant Boi con Viladecans. Bueno, por tanto, hace muchísimo tiempo que tengo. Pues voy a explicar mi experiencia actual, ¿no? Que hemos hecho en Tarragona y que es bastante post-COVID, como veréis después. No obstante, en Tarragona han aparecido muchos documentos que nos ayudan. Desde una cartera de servicios de primaria, que está definida y publicada hace pocos meses, hasta un programa de atención al domicilio, de un modelo de prescripción centrada a la persona, un plan de atención geriátrica, un modelo de atención sanitaria integrada a las personas que viven en centros residenciales, un documento de atención integrada social sobre el tema de qué perfil tienen que tener las enfermeras que abordan, que desde la primaria abordan el tema. Bueno, son documentos que seguramente muchos conocéis. Por lo tanto, mucho documento. La realidad es que nosotros
sobre todo después del COVID, cuando nos vimos lo que habíamos vivido, hay que tirar millas. Vale, que es verdad que después nos ayudarán los documentos que van saliendo, pero la realidad es que más vale empezar a caminar a pesar de que tengamos que corregir, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos nosotros en Tarragona en el 18, por tanto, esto es previo al COVID, sí que creamos una unidad porque realmente el problema que veíamos, pues que pacientes crónicos complejos o frágiles acababan en puertas del hospital, pues era un problema realmente que acuciaba, ¿no? Y entonces montamos una oficina en la zona de Tarragona que lo que hacía, que luego explicaré un poquitín, que era como una ventana única, un teléfono único para poder, cuando el paciente se descompensa, saber qué recurso en ese momento tiene el sistema para poderlo utilizar, ¿no? Posteriormente, el 22, por tanto ya post-COVID, es cuando nos ponemos las pilas, sin duda, y es cuando de una forma muy directiva, que no siempre es la forma correcta, yo ya lo entiendo, a veces es mejor primero detectar la necesidad, después, pero fue una decisión muy directiva, no podemos estar más tiempo sin gestoras de casos. En Tarragona ya había habido gestoras de casos hace 20 años, bien, cuando estaba no recuerdo el nombre, la Pilar Esper, perdón. Por tanto, es un antecedente, no me acordaba el nombre, tengo mucho problema con los nombres. La verdad, la Pilar Esper, pero incluso nosotros habíamos ido a verla cómo estaba trabajando. Pues ¿para qué no las teníamos las gestoras de casos? Por tanto, el 22 directivamente montamos gestoras de casos, montamos un modelo de gobernanza en sentido no tanto de gobernar, sino de ayudar, de facilitar, en el que hacemos pues, una comisión de cronicidad mensual, reunión de seguimiento con gestiones de casos trimestral, comisiones de gestores de casos en todas las zonas y también un grupo de trabajo residencial, ¿no? Es decir, que nos pusimos mucho las pilas para tirar adelante el proyecto y en el 2023 incorporamos un responsable de atención a la cronicidad, que es Jorge, que he presentado antes, ¿no? Por lo tanto, es muy post-COVID. Esto es Tarragona, la zona Tarragona está muy bien porque, aparte de que está bien, porque realmente hace solete y se vive bien. La realidad es que Tarragona está bien, a nivel desde el punto de vista sanitario, también porque es como un pequeño modelo catalán, porque te encuentras allá dos EVAs, te encuentras el modelo de la Tecla, que es un modelo de consorcio, te encuentras el modelo de Reus y te encuentras pues, el X, es lo más grande, el azul, que es lo que yo dirijo, ¿vale? Un poquito. Y además también está bien porque aquí hay equipos rurales y hay equipos urbanos, hay de todo. Es un poquitín un buen ejemplo y también está bien estar fuera de la área metropolitana. También está muy bien eso, porque se respira mejor en general, ya me entendéis. Es cierto. Y la verdad es que aquí, no sé si sabéis lo que son las sagas, pero aquí pues más o menos hay 3 sagas. La zona de referencia al Hospital de Valls, que es más pequeñita, el Camp Conca, la zona de Reus y la zona del Hospital Joan 23, que es el que tenemos más relación, que es con el que más cosas hemos hecho, pues que es el Hospital de Rix, en la ciudad de Tarragona. Bueno, esa es la síntesis de lo que explicaré. Básicamente es muy sencillo. ¿Qué hemos hecho? Pues no hemos inventado nada. Lo que pasa es que nos hemos puesto las pilas. Gestoras de casos como esqueleto. Jorge, que tú dices mucho, es el esqueleto de lo que estamos haciendo nosotros aquí. La figura de la enfermera gestora de casos. Esta mañana alguien comentaba que hoy hemos hablado poco de enfermeras. Es verdad, yo creo que la cronicidad, al menos desde el punto de vista de primaria, la enfermera es una figura muy crítica, muy importante. Muchísimo. Y si además lo concentras en esta función específica de la gestora de casos, pues todavía más. Aprovechar la política de incorporar nuevos roles en los equipos de primaria, que es los nuevos roles, lo verde. Mejorar la autonomía de prevención, fisioterapias, nutricionistas y también el trabajo social, que hemos reforzado mucho la figura de trabajo social sanitario, pues también como una pieza importante también de abordar la cronicidad. O sea, no, los REVEX, los psicólogos no solo es para la comunitaria, sino también la comunitaria para el paciente crónico en medio, siempre, ¿no? Luego, la que explicaré el modelo de ventana única, que lo explicaré ahora, y luego centrarnos en las residencias, que realmente el tema del COVID, realmente en Tarragona, no sé si os recordáis, el COVID no fue muy especialmente grave en Tarragona, fue probablemente en territorio junto a Terres de Ebre, donde menos impacto, estábamos todos pendientes, a ver cuándo llega, tardó, no, pero sí que es cierto que un par o tres de residencias lo pasamos francamente muy mal, ¿no? Y por tanto eso es una obligación. Gestión de casos, no entrar al detalle de lo que es la gestora de casos, pero sí que hemos creado un diagrama de flujo muy concreto para saber qué criterios incorporamos, cómo interactúa.
que intentamos pues, que todos los equipos lo apliquen, ¿no? De alguna forma hemos trabajado mucho todo el proceso para que el resultado sea más eficiente, que ahora explicaré 4 cosas de resultados. Nos pedían que diéramos resultados. Nosotros pocos resultados podemos dar, pero alguna cosa sí que podemos decir. Utilizando este indicador, que es la tasa de PCCs y MACAs con PIC, que es el plan individualizado de intervención compartida. ¿Lo he dicho bien? Sí. Muy bien. Con un registro de recomendaciones en caso de crisis, pues la verdad es que desde el 2022 que empezamos a incorporar las gestoras de casos, pues los resultados están siendo muy rápidos, muy buenos. Comparativamente hablando, no estamos más situados a Tarragona, ¿no? Y además, no solo nos preocupamos, las gestoras, entre otras cosas, de que hubiesen un número determinado correcto de PICs hechos, que eso a veces nos encontramos que no tienen, sino que cualitativamente hablando también fueran correctos, ¿no? E incluso, pues, esta es la imagen, ¿no? Que la información que consta el PIC es útil de un año al otro, pues como veis cómo cambia la curva, ¿no? Del azul que era en el 2022 o como el 23, pues a raíz de la intervención, pues la percepción de que este PIC es útil, que es muy importante, es lo que se critica a los PICs, ¿no? Que a veces, vale, lo tienes hecho, este plan está hecho capacidad, pero llega ya y no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Por tanto, es un esfuerzo que hemos hecho. Los nuevos roles ya lo explicaba antes, incorporamos trabajadores sociales el 17, porque realmente también Tarragona tenía una singularidad con respecto a otros territorios de Cataluña, que no tenían trabajadores sociales, así como era muy habitual en la zona metropolitana en Barcelona, trabajadores sociales sanitarios. Y pues hace unos años, 6 años, empezamos a incorporarlas y ha sido muy útil esta figura. También se ha hablado antes, ¿no? La incorporación de los perfiles de psicólogos y nutricionistas que explicaba antes, las enfermeras gestoras de casos, fisioterapeutas también el 22 y responsable de cronicidad el 23. ¿Qué es el tercer tema? El tema de la oficina de la ventana única. Para nosotros es probablemente el punto de lo cual estamos un poquito más orgullosos, ¿no? Porque siempre se habla mucho de la necesidad de, cuando el paciente se descompensa, qué hacer con él, ¿no? Y la realidad es que nos tomamos muy en serio la formación de esta oficina, ¿no? Tenemos en el territorio dispositivos que nos ayudan a dar salida a estos pacientes que se descompensan. El problema es que toda la primaria esté muy sensibilizada a utilizar ese teléfono cuando lo precisa. Y desde esta oficina pues reorienta al paciente que se descompensa hacia un dispositivo de ingreso pues, relacionado con Francolí. Francolí es el sociosanitario, que también tenemos junto al hospital, lo cual también nos lo facilita todo, ¿eh? Y de alguna forma esta relación próxima al hospital también facilita pues, que con mucho éxito estos pacientes que en otras condiciones acabarían yendo al hospital, a urgencias, pues acaban en la unidad de subagudos, en la unidad de recuperación funcional, en la unidad de paliativos, psicogeriatría, o bien utilizando los dispositivos de atención domiciliaria específicos que tenemos que son el PADES y la propia hospitalización a domicilio, que desde la primaria podemos llegar a activar. O sea, la idea es que las descompensaciones que suceden en primaria pues, tengan una salida óptima, probablemente mejor que ir a urgencias del hospital. Aquí tenemos que mejorar la cobertura, porque nos gustaría que fuera un 7x24, claro. No acaba de serlo. Probablemente lo será en diciembre ya. Pero conseguiremos que este teléfono que da esta respuesta la podamos tener todo el tiempo, ¿no? Y luego recordar también que hay dispositivos de consultoría externa virtual, ¿no? Aquí indicadores. Nos gusta este indicador. El indicador que eso es el MUSIC, el indicador de los reingresos, ¿no? Veis aquí en Tarragona no era especialmente brillante, especialmente con los datos de semanas acumuladas. Pero sí que es verdad que, aunque todavía no podemos aportar datos, lógicamente, de que haya mejorado los reingresos, sí que es verdad que, curiosamente, aquí, cuando vemos los 6 equipos de referencia del hospital, 6 de los 9 equipos que hay, pues precisamente en aquellos equipos que se llama Primer y Tarragonés y Tárraco, en el que se había hecho ya desde hace años, muchos años, un proyecto específico de atención domiciliaria con enfermeras específicas, probablemente no tan formalizado, por un cierto grado de especialización en la atención de esos pacientes en domicilio, que probablemente son los crónicos y mapas, pues ya veíamos que de partida estos 2 equipos tenían resultados significativamente
diferentes del resto, en cuanto a que el número de reingresos era claramente inferior. Y es un indicador muy potente de que la primaria funcione, cuando estos pacientes realmente no reingresan menos, ¿no? Significa que hay un buen aparato de contención. Después de lo lamentable que hayan tenido que ir al hospital, porque lo que ha podido suceder, después no tienen que volver a reingresar. Y luego el tema de las residencias también hemos dedicado muchos esfuerzos. Tenemos un mapa dinámico muy fino de las 2.000 camas que tenemos, 27 residencias, en las que sabemos de una forma muy clara qué perfil tiene cada residencia, cómo responde el equipo, si tiene handicap o no, qué perfil tiene la propia residencia. Y la realidad es que hay mucho trabajo para hacer, muchísimo. Pero como mínimo esta información la tenemos muy al detalle, nombres y apellidos y de cada una de las 27 residencias, ¿no? Y con una intención de que sea muy dinámica. De hecho, la idea es convertirlo como ya fue durante la epidemia, durante el COVID, un PROS, no sé si sabéis lo que es, una lista de verificación. Pues lo mismo, o sea, que de una forma periódica se actualice y que de una forma automática todos los interesados pues conozcan qué está pasando con las residencias, ¿vale? Y ya por último, porque estoy acabando ya, este es el resultado de lo que priorizaban los referentes de residencias con respecto a cuáles eran los principales problemas. Coincidimos, sistemas de información que son divergentes, que es preciso aumentar el tiempo de dedicación desde de la primaria, estandarizar circuitos, formar los profesionales, una cartera sanitaria de atención primaria específica para residencias, aumentar los recursos profesionales en las residencias, mejorar la coordinación, profesionales de residencias responsables, etcétera, formación, por tanto, de alguna forma, y crear protocolos. Hemos priorizado lo que la gente piensa que es especialmente necesario con respecto a las residencias, ¿vale? Nos decías 4 cositas de cara al futuro, que eso es mucho debate después, por las preguntas que yo sé que me vas a hacer. O sea que, muy rápido. Pero sí, esto es más es cosa de Jorge. Dice, hombre, a mí me gustaría también, porque es una pregunta que me hará ella, yo os la he hecho a él, sin saberlo. Pero bueno, en cualquier caso, la realidad es que me gustaría que a nivel micro las agendas permitieran una accesibilidad mucho más rápida a ese tipo de pacientes. No es así. A nivel meso, hombre, pues muy importante el papel del profesional más generalista, médico de familia, geriatra a lo mejor, pero con una visión mucho de prevención cuaternaria, de desmedicalizar, de ojo con el encarcelamiento terapéutico. Importancia del farmacéutico clínico. Y a nivel macro, pues que el papel de los ayuntamientos, como hablábamos del modelo finlandés o del sueco, igual los ayuntamientos tienen que volver a coger mucho papel, ¿no? El elaborado del modelo tipo de hipoteca inversa para concentrar en pisos próximos a los centros de salud, por ejemplo, la idea que me explicaba él, que me pareció muy chula. Y si estos abuelos tenían una hipoteca, pues a negociar con el banco la posibilidad de desubicarlos y ponerlos más cerca. O sea, ideas un poquito imaginativas en que el ayuntamiento tiene que ser muy crítico. Y esa es un poquitín la realidad. También una reflexión muy interesante, muy importante lo dicen los expertos, pero lo ideal es combinar lo que dicen los expertos con la experiencia, ¿no? Y es un poco lo que intentamos siempre procurar. Esta experiencia nos llega por un camino más directo, aunque no sea estrictamente el más correcto. Eso es todo lo que quería yo explicaros. Sí, Daniel, os voy a ir invitando a sentaros aquí a mi lado. Sí. Bueno, yo estoy contenta porque habiendo conocido vuestros orígenes y conociendo el proceso del PCC-MACA, el viendo cómo en un territorio determinado, que dice que no es el más avanzado, ya se hacen cosas para adaptar ese marco general al territorio, con los recursos del territorio, con la visión del territorio, ya me parece un logro muy importante, ¿vale? Desde la visión de alguien de fuera, y yo te puedo asegurar que lo que tú has contado aquí, si lo contases mañana en un congreso internacional de atención integrada, te lo compran. O sea que, y te lo compran bien, a buen precio. Entonces, no está mal. No sé si está en venta. Pero... Sí, y bueno, y que hay algo claro, y es el foco en el paciente crónico complejo, pero empieza a emerger otras cosas, ¿no? El cómo trabajar más en autocuidado o en otro tipo de elementos. Bueno, vamos a pasar a Jordi, que bueno, ya os he dicho que nos va a hablar de esa visión y esos elementos estratégicos prioritarios
del Plan de Atención Integrada Sanitaria y Social de Cataluña, de cómo se está planteando su implementación con los elementos clave y con algunas reflexiones. Vale, gracias, Ana, gracias a todos para estar a esta hora criminal que es, ¿no? Después de comer y en la última tarde ya de congreso. Os traslado el agradecimiento también por parte de Conchita. Es evidente que yo no soy Conchita, la barbeta un poco, decíamos antes, pero es sí. La cuestión es que estamos contentos de poder compartir con vosotros algo que emerge de una necesidad real. Personalmente, estoy circunstancialmente en el Departamento de Salud. Yo soy una persona con vocación claramente asistencial, sigo haciendo mis guardias y es lo que me gusta de verdad. Pero también me gusta ayudar, de alguna forma, a transformar el sistema. Si partiéramos, ¿no?, de una hoja en blanco, probablemente no sería necesario tener que hablar de atención integrada porque de forma natural ya diseñaríamos un sistema integrado. Esto nos lleva ante una gran dificultad, que es la necesidad de gestionar el cambio, ¿no? Y la inercia realmente del sistema, de los sistemas de salud y de los servicios sociales son muy potentes. La primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué es necesaria la atención integrada? Yo creo que esto me lo puedo saltar aquí en este foro, pero desgraciadamente en muchos ámbitos, ¿no?, en muchos entornos, ¿no?, de discusión, de atención a las personas, el concepto de integrada aún sigue quedando, ¿no?, muy lejos. La atención integrada va básicamente de dar respuesta a las necesidades de las personas, ¿no? Y desde una perspectiva taxonómica es cierto que nosotros estamos organizados, ¿no?, en sistema de salud y damos respuesta de aquella forma a veces, ¿no?, a las necesidades sanitarias de Mercedes, por ejemplo, y estamos organizados de forma que si Mercedes, además, ¿no?, es una persona dependiente que vive sola y en un entorno que no está adaptado, pues nos ponemos, ¿no?, a las gafas de la mirada social y damos respuesta a su realidad social desde los servicios sociales. La realidad por nada se parece, ¿no?, a esta taxonomía. De hecho, aunque nosotros diríamos que Mercedes es una paciente compleja, si se lo preguntamos a Mercedes es probable que nos diga que los complejos somos nosotros, ¿no?, los sistemas. ¿Por qué? Porque ella ve que a lo largo, ¿no?, del último año, por ejemplo, ha tenido que hacer, ¿no?, este vía crucis laberíntico a través de, ¿no?, los distintos profesionales del sistema de salud. Puede, por ejemplo, esto está inventado, pero es probable que a lo largo del último año Mercedes la hayamos atendido, ¿no?, desde 20 recursos distintos. Y, por lo tanto, estaríamos hablando de que, en realidad, como sistema, somos generadores de complejidad, ¿no? Y esto pienso que es una idea interesante porque realmente es una complejidad parcialmente evitable. De hecho, la atención integrada es un antídoto, ¿no?, ante esta complejidad que, de alguna forma, causamos nosotros, que no es bueno ni para las personas ni su entorno cuidador, tampoco es bueno para los profesionales. Es muy aburrido trabajar, ¿no?, de forma, digamos, segmentada, teniendo que gastar energía en cosas que son obvias, ¿no?, y todos lo padecemos. Y finalmente tampoco es bueno para el sistema. Es evidente y conocemos que cuando más fragmentado está un sistema, ¿no?, menos eficiente es, y al clásico no podíamos dejar de hablar del 5% de la punta de la pirámide, pero esto me lo salto porque es obvio. La atención integrada no va de ahorrar dinero, va de invertirlo bien para dar respuesta a las necesidades de las personas, ¿no? Y pienso que esta es una idea importante. Y esto claramente irá a más, ¿eh? No hace falta que entre, ¿no?, en cifras porque en todas las sesiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en solo 8 años, o sea, esto a la esquina, ¿no?, del tiempo, se habrá doblado el número de personas con 4 enfermedades crónicas en Cataluña, en 8 años. O sea, realmente no estamos hablando de una mirada epidemiológica a lo lejos, sino estamos hablando de una realidad. ¿Qué población se beneficia, ¿no?, de atención integrada? Yo diría que pues todos nosotros. Yo quiero ser atendido integradamente, es cierto, pero hay un perfil de población que necesariamente debemos darle una respuesta integrada. Si no, estamos haciendo mala praxis, no estamos dando respuesta a sus necesidades. Y calculamos en el caso de Cataluña, que sabéis que ahora, ¿no?, desde hace una semana somos oficialmente, ¿no?, somos 8 millones de personas, pues sabemos que hay al menos 1 millón de personas
con necesidades de atención sanitaria complejas, de alguna forma, personas frágiles, personas en situación avanzada, niños también, ¿no? Y jóvenes en esta situación. Y sabemos que aproximadamente hay 1 millón de personas que de alguna forma, ¿no? o tienen reconocida o están en proceso de reconocer su situación de discapacidad, dependencia, personas que además tienen vulnerabilidad social. Es importante saber de qué número estamos hablando para poder planificar, ¿no? Y adecuar la planificación. Y luego aquí habría una intersección, ¿no? De aproximadamente 500.750.000 personas que necesariamente o hacemos una respuesta integrada, como decía antes, o realmente no vamos a poder dar la respuesta mínimamente necesaria, ¿no? A sus necesidades. Pero bueno, esto hasta aquí nada, ¿no? Nada que de nuevo, pero sí que es el punto de partida de la necesidad efectiva de este cambio de forma de hacer. ¿En qué estamos trabajando ahora mismo en Cataluña? Yo ahora vengo con el sombrero de la atención integrada social y sanitaria, pero es cierto, ¿no?, que con Joan Carles y otros compañeros estamos dentro del Departamento de Salud también trabajando en atención integrada que llamaríamos vertical, es decir, dentro del propio sistema de salud. Tengo que decir aquí, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de lo que sería atención integrada vertical en un territorio, pues sería, por ejemplo, una ruta de complejidad. Aquí no puedo hacer spoiler, pero dentro de una semana, el miércoles de la semana que viene, vamos a explicar un plan extraordinariamente ambicioso y transformador. Va a ser pensamos que va a ser un paso adelante que de alguna forma nos ayuda desde esta perspectiva, más de atención integrada vertical, ¿no?, a hacer un cambio efectivo del sistema. Pero bueno, no toca hoy hacer el spoiler. Si lo queréis saber o escuchar el día 15, ¿no?, lo vamos a explicar en una jornada. Pero hoy sí que vengo aquí a hablar de lo que llamaríamos atención integrada horizontal, es decir, entre el sistema de salud, ¿no?, y el sistema social. Esto ya es el triple mortal, si es difícil dentro, ¿no?, del propio sistema de salud, imaginaos, ¿no? Y aquí básicamente ahora mismo yo tenía el compromiso, lo hemos compartido también, ¿no?, con Joan Carles, con Conchita, de está bien hacer la mirada hacia atrás, ver que sí, es cierto, llevamos, ¿no?, desde el año 86, el Pla Vida dels Anys, que fue el primer intento, la mayor parte de personas que veo aquí no habíamos nacido el año 86, al menos profesionalmente no habíamos nacido. Pero es cierto, todo esto no han sido fracasos, han sido aprendizajes que nos ponen en situación, hoy, el año 2023, de pensar que ahora sí que sí, entre otras cosas porque no tenemos alternativa, de alguna forma, como sistema. Y las dos prioridades en las que estamos trabajando son, por un lado, ¿no?, el despliegue territorial efectivo de la atención integrada, y lo voy a explicar con un poco más de tranquilidad. Aquí no hablamos de pruebas piloto, ya ha pasado el tiempo de los pilotos, no tenemos tiempos de hacer pilotos, tenemos ya que hacer, ¿no?, tenemos que desplegar la atención integrada social y sanitaria de forma efectiva. Es cierto, esto está regulado por un acuerdo de gobierno, pero ¿cuántos acuerdos de gobierno se han quedado en un cajón? Sí que no es menor, arriba veis la fotografía y de hecho hoy habéis podido tener una visión clara del compromiso político de las consejerías, pero la cuestión es que este compromiso también lo firmaron agentes de todo el mundo local, representantes, ¿no?, de los municipios, de las diputaciones, del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, hay un consenso político para que esto, ¿no?, tire para adelante, y esta es una gran noticia, ¿no? Y por otro lado, lo he hablado, ¿no?, de forma, bueno, yo diría bastante explícita los dos consejeros, ¿no? Estamos trabajando para crear una agencia de atención integrada. La agencia no deja de ser un elemento instrumental, un elemento facilitador que, cuando esté aprobado, si os fijáis, ya llevamos recorrido importante, hacer énfasis en que este ha sido un proceso extraordinariamente participativo y estamos en la fase ya casi de entrar en el Parlamento, es decir, estamos en una situación, yo creo ya, ¿no?, de ir al grano, pero este no es el objetivo, De la misma forma, ¿no?, que la atención integrada no es un objetivo tampoco, es decir, la atención integrada es una herramienta al servicio de la atención centrada en la persona. La agencia, ¿no?, tampoco es un objetivo en sí mismo, sino que está al servicio de la atención integrada. Si luego queréis, luego os doy más detalles, ¿no? Pero vayamos al despliegue territorial. En el ámbito de atención integrada, en el entorno domiciliario y también en salud mental, yo creo que respeto el qué,
ya hace mucho tiempo, ¿no? Estos congresos, ¿de qué año era? El 1720 no sé cuánto, Joan Carlos, que ya estabais hablando, ¿no? de esto, y de alguna forma en el que estamos de acuerdo, ¿no? Parece, sí, bueno, dejamos las bromas para después, ¿no? Pero es cierto, la prioridad ahora mismo en Cataluña, si me pidiera, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es esta que veis aquí, la atención integral a las personas en el entorno domiciliario y comunitario. Ahí está, ¿no?, lo importante o lo prioritario de verdad. ¿Con qué objetivo? Pues que personas como Mercè o Joan, por ejemplo, que es un niño con una discapacidad y cronicidad compleja, pues no tengan que hacer un vía crucis por el sistema y tengan un interlocutor único, le podemos llamar gestor de caso como queráis, o un equipo único. El sueño de un sistema de valoración y un plan único para cada persona. Este es un sueño que ya se está haciendo realidad a día de hoy en algunos territorios que yo luego os voy a comentar, es decir, no estamos hablando de solo un sueño, sino de una realidad. O, por ejemplo, ¿no?, hacer acciones orientadas al apoderamiento de la toma de decisiones compartida, y de hecho esto también es una realidad. Tenemos claro que aquí hay elementos trigger clave, por ejemplo, la necesidad de potenciar el servicio de atención domiciliaria, el rol del terapeuta ocupacional, etc., ¿no? Luego podemos hablar. Pero aquí la cuestión está en el cómo. Y el cómo, probablemente, ¿no?, no hay un único cómo para todos los sitios, para todo el mundo. Y nuestra perspectiva ha sido de una aproximación muy humilde al cómo. Es decir, no vamos a decir a los profesionales, no os vamos a decir cómo hay que hacerlo, sino que vamos a aprender de vosotros. Porque vosotros tenéis cómo que ya aplicáis en vuestro día a día. Y en este sentido hicimos ya hace un año un premapeo territorial para identificar lo que se estaba cociendo en Cataluña desde la perspectiva de atención integrada. Veis aquí un mapa. Hicimos, ¿no?, esta identificación, identificamos, diríamos, hasta 20 proyectos bastante maduros y en base, y luego igual Joan Carlos nos lo puede explicar porque Joan Carlos, de hecho, es el inventor del checklist, ¿no?, para identificar el grado de madurez de las prácticas integradas. Y de hecho, de alguna forma, es un ejercicio que yo os recomiendo, está a punto de salir un documento que de alguna forma te permite como equipo hacer un autodiagnóstico de qué tengo y qué me falta y a partir de aquí diseñar tu propia hoja de ruta, ¿no? La cuestión es que utilizamos este checklist y a partir de aquí identificamos 7 territorios donde hay experiencias avanzadas, que son las que veis en el mapa. Pero la fotografía que vemos, ¿no?, no son estas 7 experiencias. Nosotros vemos y queremos ver una fotografía donde en todos los territorios de Cataluña haya experiencias de atención integrada, y de hecho las hay, porque así, ¿no?, ahora hemos hecho un mapaje más en profundidad y es extraordinario lo que se está trabajando. De hecho, ahora, con Visión 2024, vamos a incorporar ya, no sé si serán 5, 7 o 10 experiencias más, pero la cuestión es ir sumando. ¿Qué herramientas, ¿no?, de alguna forma decía, bueno, la perspectiva, ¿no?, nuestra es de alguna forma acercarnos a los territorios para ver lo que se está trabajando, pero también intentar facilitar herramientas para que en el día a día de los profesionales puedan hacer mejor atención integrada. Decía antes, hemos hecho este mapaje, está a punto de salir esta guía, es una guía práctica, ¿no? Si yo en mi territorio quiero hacer atención integrada, ¿no?, y está, ¿no?, un poco de alguna forma organizada desde esta perspectiva de checklist. En estos 7 territorios ya han consensuado, ¿no?, una propuesta de modelo de valoración multidimensional única y de plan de atención único, y esto ya lo están practicando en su día a día. Tenemos realmente, yo creo que este es uno de los grandes tesoros, ¿no?, del planteamiento actual, que es que hay en todos los territorios de Cataluña una serie de referentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay Ana Mari Fité, es uno de ellos, que de alguna forma están trabajando de forma efectiva junto a los profesionales para identificar estas prácticas y facilitarles, ¿no?, su trabajo. Tenemos un cuadro, ¿no?, con indicadores que de alguna forma nos van a permitir, y de hecho yo creo que antes, ¿no?, lo comentaba con alguno de vosotros, cada vez nos gusta más la idea esta, ¿no?, de imperfección activa. Es decir, y me gustaba mucho, ¿no?, Dani, el gráfico aquel, la idea es esta, vamos a avanzar y vamos a medir y aprenderemos lo que funciona, ¿no?, y lo que no funciona pues lo vamos a cambiar y no pasa nada. El reto de las gobernanzas, que sobre el papel es un tema sencillo, pero a la hora de la verdad es complejo,
No abunda mucho la visión sistémica en general, es decir, sobre el papel sí, bueno, sí, haremos, pero cuando, por ejemplo, hablamos de dinero, es, bueno, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y, de hecho, desde esta perspectiva también que estamos trabajando en cómo innovar en el financiamiento, ¿no? Ya hemos hecho un trabajo interesante que yo creo que en Visión 2024 nos va a permitir ya hacer una aproximación a la compra territorial desde la lógica integrada, ¿no? Y pensamos que esta es una hoja de, ¿no? Es, bueno, una palanca de cambio importante. Bueno, el otro gran tema que luego va a hablar, ¿no?, nuestra compañera tendidamente, pero el ámbito residencial. Es evidente que el día a día de hoy en muchas residencias es mejorable, aunque realmente también hemos identificado sitios donde hay prácticas extraordinarias. La visión que tenemos de una atención integrada es una dinámica donde los profesionales del sistema de salud, especialmente atención primaria, pero también con el apoyo del resto del sistema, trabajen de forma coordinada con los profesionales del ámbito residencial. Es evidente que hay asignaturas pendientes, por ejemplo, el tema de la prescripción farmacéutica en el ámbito residencial. O sea, la lógica hoy en día en Cataluña es que, ¿no?, un médico que va unas horas a residencia hace una pauta de medicación, a veces viendo o no viendo a la persona, que luego que tiene que ser validada por el médico de atención primaria, luego hay que, ¿no?, ir a buscar la receta en la oficina de farmacia, la enfermera prepara la medicación. Esto, bueno, realmente probablemente se me ocurren pocas cosas menos eficientes y más anacrónicas, ¿no? Y finalmente el reto, ¿no?, de los servicios, de los sistemas de información en el ámbito residencial, que vamos a hablar de forma rápida. Pero ¿cómo hacemos todo esto? Es cierto, tenemos una partitura compartida, que es un modelo de atención que está publicado, pero porque las cosas estén publicadas realmente no necesariamente tienen que ocurrir. Aquí también hemos hecho nuestro checklist, hemos identificado buenas prácticas en el territorial. Realmente hay sitios donde es extraordinaria la capacidad que están teniendo los profesionales de primaria con las residencias de trabajar de forma compartida, nos dan una gran oportunidad de aprendizaje. Y aquí os muestro de forma rápida, no lo veréis porque queda pequeño, pero tenemos algo que, como dice también Joan Carles, es único al mundo. Tenemos, y esto, bueno, se va a hacer, ya está accesible a día de hoy, y algunos lo conocéis, pero yo creo que, bueno, vamos a hacer una vuelta, ¿no?, más al tema, y tenemos un sistema, un cuadro, ¿no?, con indicadores que a día de hoy ya nos permiten saber, ¿no?, para cada uno de los equipos de atención primaria de Cataluña, pero también para cada una de las residencias, cuáles son los resultados en relación a más de 40 indicadores. De hecho, si los miramos todos, tenemos una barbaridad, pero bueno, más vale pocos y buenos, ¿no? Y además hemos elaborado un indicador sintético que nos permite hacer un ranking. Todo esto con vocación de aprendizaje, es decir, allí donde, ¿no?, vemos que hay muchos verdes, vamos a ver qué está sucediendo allí. Y, por ejemplo, a día de hoy, antes hablábamos de la identificación PCC-MACA, datos de día de hoy, sabemos que ya en el ámbito residencial 2/3 partes de las personas que vienen a la residencia ya están identificadas como PCC o como MACA, con lo que viene después, ¿no?, plan de atención individualizado, etc., ¿no? Y bueno, no puedo anunciar más, pero también a corto término, ¿no?, aquí muy pronto se va un poco a explicitar, ¿no?, cuál es el plan de despliegue. Y finalmente, en relación a sistemas de información, es evidente que tanto en el ámbito de atención domiciliaria como en el ámbito residencial, como ante la necesidad de compartir datos también para hacer planificación, es decir, los datos tienen que servir para tomar decisiones desde la perspectiva de planificación organizativa, pero también desde la perspectiva del trabajo asistencial de los profesionales, pues realmente tenemos, ¿no?, aquí un gran reto, y de alguna forma tenemos claro y estamos trabajando, porque en el día a día, ¿no?, y de hecho ya estoy a la siguiente diapositiva, esto lo estamos trabajando, ¿no?, de forma, yo diría, ejemplar, con los 2 CETITIs de los dos departamentos y con TIC Salud Social, ¿no? Aquí están, ¿no?, también Rosa María Fumás. Yo diría que nunca antes habíamos trabajado, ¿no?, de forma tan alineada. Y estamos trabajando, y luego si queréis, igual lo guardo para la discusión, ¿no?, en soluciones tecnológicas y de compartición de información en el ámbito domiciliario, en el ámbito residencial, donde ya hay, ¿no?, el despliegue del programa de atención domiciliaria, de atención primaria, que se llama ECAP, en más de 3/4 partes de todas las residencias, pero está claro que a día de hoy esto
es factible hasta cierto punto, dado que de alguna forma los profesionales a día de hoy tienen que trabajar con doble sistema de registro, ¿no? Y aquí el objetivo tiene que ser o la interoperabilidad o un sistema único, ¿no? Y luego lo dejo ya para la discusión. Y termino con una frase que no es mía, es de un buen compañero que ha estado esta mañana hoy aquí, que es Carles Blay, ¿no? Que él decía, el sistema de salud, bueno, y el social lo hemos añadido nosotros, ¿no? Pero el sistema de salud y social del futuro será integrado o no será. Es decir, o nos ponemos las pilas, ¿no? Con el tema de la integrada, o nos vamos a quedar sin sistema porque no será sostenible, ¿no? Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo no he parado de anotar, aparte porque me han pedido un resumen, aparte de eso, es que hay cosas, hay elementos que yo creo que son muy destacables, ¿no? Yo creo que vosotros empezasteis hace unos años con un planteamiento top-down de estrategia de arriba abajo, pero ahora se está convirtiendo con esas experiencias exitosas y con esos referentes en un bottom-up, que creo que es un elemento de transformación esencial. Y creo que ese es un elemento crítico, ¿no? de éxito. Experiencias de evaluación con un check o con un conjunto de indicadores de atención integrada hay pocas, y uno de mis proyectos de investigación fue por ahí, en un mapa de atención integrada, y muy poco publicado, muy poco escrito, con lo cual animaros a compartirlo, ¿eh? Y en tercer lugar, si os abrís a otras formas de compra, ¿por qué no introducir, ahora que estoy yo en el tema, innovación abierta? ¿Y por qué no? Nosotros hemos hecho un proyecto de compra pública innovadora, que es un proyecto de atención domiciliaria. ¿Y por qué no gestionar fondos europeos a través de fondos de innovación abierta, ¿verdad, Natalia? Para dar respuesta a las necesidades, como yo digo, que lo que hay en Marte sirva para dar respuestas a la Tierra. Es posible, es posible. Entonces, ahí estamos todos para apoyar y para un poco compartir experiencias, pero es posible. Muy bien, Jordi, muy estimulante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por último a Nieves. Nieves, nuestra enfermera, que nos va a dar así esa visión de realidad desde las residencias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer el haber participado, el que me invitara a participar en la mesa, y felicitar al Fundación Edatividad por el congreso que se está celebrando. Os voy a decir que casi se ha dicho todo, ¿vale? Entonces, pero bueno, os daré la visión de la residencia. Sí que me he basado en la ruta que he cogido para la presentación, me he basado en el modelo de atención integrada de residencias, porque conceptualmente es impecable, con lo cual es lo que está empezando a pasar. Intentaré intercalando los retos a los que nos enfrentamos. Es verdad que también se han dicho, pero luego en la discusión, pues ya, si tenemos que entrar en algo más, pues ya entraremos. Mi objetivo hoy, como os digo, es trasladar el modelo de atención sanitaria que se está implementando actualmente en las residencias, según el perfil clínico de la persona que atendemos y, ya como os he dicho, los retos a los que nos presentamos. Os explico primero quiénes somos. Grup Mutuam formamos parte del conjunto de recursos que trabajan en Cataluña, pues para dar precisamente respuesta y colaborar en el reto que se nos lleva diciendo desde ayer, en el reto de la evolución de la humanidad, que es el envejecimiento de la población y a un nivel bastante acelerado. Estamos integrados por un conjunto de entidades, ofrecemos atención sanitaria y social a personas mayores, personas con enfermedad crónica, cronicidad avanzada y personas en situación de dependencia. Y esto desde la visión de una entidad sin ánimo de lucro y socialmente responsable. Ofrecemos y gestionamos recursos residenciales en el ámbito de la dependencia y asistenciales en el ámbito de la atención intermedia. Y ahora ya paso al tema de la sesión. Vamos a ver cuál fue el impacto de la pandemia en las residencias. Pues es indiscutible que fue uno de los ámbitos con mayor afectación en términos de incidencia, hospitalización y mortalidad. Eso lo sabemos todos y lo sufrimos todos, que supuso un reto a todos los niveles, organizativo, de profesionales y logísticos, pero que también sirvió
de catalizador para la integración social y sanitaria que ya se llevaba trabajando durante años, pero que no había acabado de despegar. ¿Cuál es el perfil clínico de la persona que vive en residencia? A ver, es evidente que los cambios socioculturales, demográficos y económicos han modificado las características de las personas que viven en residencia, que el punto de inflexión, como nos decían ayer, lo tenemos cuando entra en vigor la Ley de la Dependencia en el 2006, que nos dice que tendrá acceso a una plaza pública residencial la persona que tenga reconocido el grado 2 y grado 3 de dependencia, es decir, dependencia severa y gran dependencia. Y esto hace que progresivamente la tendencia, y aquí es donde llegamos, evolucione hasta llegar a la foto que les muestro, que son datos del 2019, en los que encontramos que la persona que vive en residencia es una persona de edad cada vez más avanzada, con fragilidad, más dependiente, en la mayoría de los casos con complejidad clínica, a menudo cronicidad avanzada y, por tanto, con necesidades de atención paliativa. Todas estas condiciones van asociadas a un incremento de las necesidades de atención sanitaria y, por tanto, evidentemente, a una necesidad de incremento de recursos. Y aquí es donde les presento el primer reto a superar. Lanzo una pregunta, que más que nada es reflexión. Yo creo que nos la habremos hecho más de unos durante estos 2 días. ¿Por quién querríamos ser atendidos si fuéramos una de estas personas que viven en residencia, mayores, dependientes, con una o varias enfermedades crónicas, que sabemos que progresarán, generando cada vez más necesidades de atención cada vez más complejas? Yo creo que estaremos de acuerdo si la respuesta que les digo es que querremos ser atendidos por profesionales formados y expertos. Si es posible, con la especialidad de geriatría. Mucho mejor si están formados en cronicidad avanzada y final de vida. Y algo muy importante y básico, con una sensibilidad especial para el trato de estas personas. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad, yo creo que ya la sabéis, es la desprofesionalización del sector. Es una situación que lleva arrastrada desde hace muchos años, que en pandemia se visibilizó, pero que el sector llevaba reclamando y denunciando durante tiempo. Con un convenio que no favorece, ya lo sabemos. Se están haciendo esfuerzos por mejorarlo, pero serán claramente insuficientes. Esta mañana los consellers nos han dado alguna noticia. Yo confío en que se lleve a cabo un poquito rápido. Con una crisis muy importante de profesionales, el mercado de enfermería está absolutamente roto, sobre todo para nosotros. Con poco o ningún reconocimiento a los profesionales que trabajan en el sector y con una imagen de cara a la sociedad muy poco atractiva, que precisamente ayer el Xavier Gómez Batiste decía absolutamente demonizada. Bien, las soluciones no las tengo, no las tengo, sí, pero yo creo que sí que van más allá de lo que las entidades hagamos por ser más competitivas, que hacemos mucho, pero al final acabas en una competencia unas contra otros, robándonos profesionales a ver quién puede más. No creo que esa sea la solución. Hay que ampliar la mirada y plantearnos qué tenemos que hacer para que ese estudiante que está cursando su grado de enfermería, que está en la Facultad de Medicina, se sienta atraído por el sector y quiera venir a trabajar con nosotros. ¿O qué tenemos que hacer para cambiar esa mirada de la sociedad que es respecto al cuidado de las personas mayores en residencia? Generar un cambio tan profundo, como decíamos, no va a ser fácil y tiene que haber un compromiso real a todos los niveles. Yo confío en que se haga, si no ya no estaría aquí tantos años, pero confío en que se lleve a cabo. Lo que sí es seguro es que colaboraremos al máximo para que todos esos cambios que se vayan generando, colaborar para que se lleven a cabo. Bien, continúo y retomo a donde estábamos. Me había quedado que teníamos un perfil clínico de una persona con unas condiciones que generan un incremento de las necesidades de atención sanitaria. Por tanto, necesitaremos que intervengan unos actores que conforman un ecosistema en el centro del cual está la persona que vive en la residencia. Y en la primera corona de proximidad tenemos a la familia o a las personas que son el entorno, que tienen más lazos personales más fuertes con esa persona.
La segunda corona de proximidad tenemos el equipo de profesionales que realizan la atención sanitaria de la persona según necesidades y que asumen la responsabilidad más grande en relación a funciones y tareas a realizar. Me refiero al médico y enfermera de la residencia, al equipo de atención primaria y en este caso se ha incluido al farmacéutico. Aquí no voy a nombrar al médico, que tiene importancia, pero aquí considero la figura de la enfermera fundamental en la residencia como líder del cuidado, el equipo de atención primaria fundamental como eje troncal de la atención sanitaria y que se incorpore al farmacéutico en este nivel de atención creo que es un acierto absoluto, porque será la aproximación de este profesional al equipo nos dará mucho soporte. Aparte, estamos hablando de atención a cronicidad, por tanto es modelo de atención centrado en la persona, por tanto la prescripción centrada en la persona aquí creo que cobra una especial importancia. En el tercer nivel de atención se sitúan todos esos profesionales indispensables que para una atención integral conforman el equipo multidisciplinar. Y en residencia me estoy refiriendo al trabajo social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educadora social o animador sociocultural y, evidentemente, a las auxiliares de geriatría. En el cuarto nivel se sitúan aquellos recursos que dan soporte a la atención primaria a medida que se incrementan las necesidades más complejas. Aquí, sobre todo, resaltar los equipos de soporte comunitarios especializados, que son los equipos de PADES y hospitalización domiciliaria, que, por cierto, aparte de enfermera de geriatría, esto no lo he dicho, se me ha olvidado, hago un inciso. Aparte, es verdad, estuve 11 años en una residencia y dentro de la Grup Mutuam tenemos el área de ámbito de dependencia, ámbito intermedia. Fui 14 años enfermera de PADES. ¿Y por qué lo digo? Y hago porque mi experiencia en PADES es donde me dio la mirada de atención integrada. Totalmente. Totalmente. Es un ejemplo paradigmático. Totalmente. Precisamente llevan más de 30 años haciendo una atención integrada y social sanitaria con éxito, solo que nadie lo llamaba así, pero es así. Continúo, perdón el inciso, ¿vale? Bueno, aquí en el cuarto nivel, sobre todo en los equipos de soporte comunitario, a nivel de Cataluña el PADES lleva muchos años aplicando este servicio, son expertos en atención paliativa y atención a la complejidad y expertos en gestión de coordinación de niveles asistenciales. Y la hospitalización domiciliaria a nivel de atención intermedia, como decía esta mañana una compañera que lo ha comentado, es verdad que progresivamente se están implementando en los diferentes territorios. No está siendo muy homogéneo la implementación, todo depende del territorio precisamente, pero sí que es cierto que donde se están implementando se está viendo que es un recurso asistencial que responde muy bien para evitar y acortar el ingreso hospitalario. Atienden tanto en domicilio como en residencias. Es un buen recurso. Bien, dentro de este escenario de actores que les acabo de explicar, conforman un ecosistema. Este ecosistema es realmente complejo y en este punto nos entramos en el segundo reto, que lo hemos comentado, y es la necesidad de la coordinación real entre actores como elemento clave para garantizar el éxito de la atención integrada en la persona que vive en residencia. Se necesitan, evidentemente, por niveles, responsabilidades muy bien definidas, según agente y nivel de atención, garantizar la activación del recurso adecuado según necesidad de la persona, evitar las duplicidades de intervenciones para maximizar los recursos disponibles. Y aquí el equipo de atención primaria vuelve a tener una importancia fundamental porque sería el director de orquesta para coordinar toda esta atención. Bien,
Hemos hablado perfil clínico, actores que intervienen, pero ¿qué modelo de atención se nos propone? Si estamos en PADES, estamos en cronicidad, estamos en atención primaria, posiblemente lo que os voy a explicar, que es precisamente el modelo de atención a la cronicidad, se ha oído más, pero en residencias, de alguna manera, implicando al equipo de la residencia, es muy nuevo. ¿Vale? Entonces, según el modelo, el marco conceptual primero, según el modelo de atención integrada a personas que viven en residencias, nos dicen que el modelo ha de ser equitativo, próximo, seguro y que garantice la calidad y la continuidad asistencial. Y por otro lado, en Cataluña, la atención a la cronicidad está articulada sobre un modelo de 4 etapas. Aquí hemos oído hablar de PCC y de MACA, pero para llegar aquí, y para llegar a lo que hablaba el compañero del PIC, primero hay que hacer la identificación de las personas. La identificación de las personas actualmente es cuando el equipo de atención primaria está pidiendo colaboración, depende del equipo de atención primaria y depende de la residencia, está pidiendo colaboración al equipo para identificar a estas personas. La identificación de la persona, el incremento de necesidades de atención, se sabe que está en la fragilidad inicial, pero sobre todo en la cronicidad compleja, el PCC, y la cronicidad avanzada, que es el MACA. Esta identificación nos han proporcionado instrumentos como son el NECPAL, los criterios de PCC, etcétera, para poder realizarla. Una vez tenemos la identificación de la persona, hay que realizar el diagnóstico situacional. En residencia, este diagnóstico situacional se consigue a través de la valoración geriátrica integral, que es la que nos da la valoración multidimensional y de necesidades de la persona. Una vez tengo el diagnóstico situacional, hemos de hacer el plan de atención, donde queda definido el plan terapéutico por cada problema de salud y la propuesta de atención por necesidades detectadas. Es aquí donde se tiene que hacer el proceso de toma de decisiones anticipadas, lo que le llamamos la PDA. Y con toda esta información recogida hay que realizar el plan individualizado de intervención compartida, el PIC, que refleja la información esencial y los niveles de adecuación terapéutica. Y todo este proceso en residencia se ha de realizar de manera proactiva y colaborativa entre el equipo de atención primaria y el equipo de las residencias. Y toda esta información, que es fundamental y tan importante para la persona, ha de estar accesible a todos los actores que intervengan en cada momento según el proceso de enfermedad. Y en este momento es donde surge el tercer reto, que es que es necesario que todos estos actores que intervienen puedan acceder y compartir los datos y la información de la persona. En Cataluña, como nos decía Jordi, una de las acciones que se llevaron a cabo en respuesta a la pandemia fue la incorporación de la historia clínica de atención primaria en las residencias y de manera progresiva se han ido habilitando puntos ECAP en los centros. El ECAP es el Sistema de Información de la Atención Primaria, posibilitando así el acceso desde las residencias a información clínica de la persona. Pero es cierto que actualmente convive con doble sistema de información, el propio de la residencia y el ECAP. Entonces, es verdad que el modelo de atención integrada nos dice vayamos a un sistema de información único y de referencia, pero evidentemente, que podría ser el ECAP perfectamente, pero evidentemente hay que incorporarle funcionalidades que son necesarias y útiles para el día a día de la residencia, como puede ser un registro del PI, que es el Pla d'Intervenció a nivel social, o el registro de caídas, de contenciones, o el registro de administración de medicación, etcétera. Y ya para acabar, hablar del último reto que se presentaba, que es precisamente lo que decíais, la innovación tecnológica en residencias, la incorporación de la innovación tecnológica. Que es cierto que me refiero sobre todo al terreno de telemedicina, sobre todo en atención a la cronicidad.
por lo que buscaba, sobre todo había en el terreno de telemedicina. Es cierto que en pandemia se nos hizo familiarizarnos con todo el término que empezara por telecompras, teleformación, teletrabajo y también telemedicina. La verdad es que es una realidad tecnológicamente viable que favorece la atención más rápida, accesible y eficaz, por tanto mejora la calidad asistencial, disminuye desplazamientos innecesarios, por tanto es más eficiente, no reemplaza la atención presencial, sino que la complementa, y si se está utilizando en domicilio, ¿por qué no podemos adaptarlo a residencias? Dentro de innovación tecnológica encontrábamos también todo el tema de inteligencia artificial o robótica. No voy a entrar porque no soy experta. Además, ayer tuvimos una sesión muy interesante, pero sí que es cierto, me quedo con las dos reflexiones que se sacaron. Primero, la importancia de la gestión de los dilemas éticos y de privacidad que pueden generar. Y luego, por otro, el que yo saqué la conclusión de que había que buscar el equilibrio entre la interacción con la persona y el apoyo tecnológico que me pueda aportar estos avances. Por lo demás, lo dejo ya aquí, en este punto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues cambiamos porque solo tenemos 3 sillas, no hay mucho más. Bueno, yo, la verdad es que Nieves, sinceramente, cuando has dicho al principio que el COVID había sido un catalizador, yo no sé si esta evolución es así en todas las residencias, pero desde luego la evolución de visión transformadora de las residencias la has dejado muy clara. Yo creo que el COVID hizo que nos planteásemos 2 cosas como prioridades en este ámbito: la transformación del domicilio y la transformación de las residencias. Y yo creo que se está viendo cómo el domicilio es una prioridad y cómo las residencias están teniendo un proceso de transformación, o al menos esa es la impresión que yo saco, ¿no? Bueno, ha llegado un momento bueno, si alguien está, no creo que estéis medio en siesta, porque realmente yo creo que está siendo a mí me está gustando mucho las ponencias, creo que han sido muy complementarias. Luego diré lo que desde mi punto de vista nos ha faltado, pero lo dejo para el final. Y sí que, como para empezar así primero, si alguien ya tiene alguna pregunta preparada, que me vaya levantando la mano. Hoy, vale, ya me hizo el trabajo. No, tú el primero, Joan Carles, que has sido citado, somos los históricos de aquí. Venga. Bueno, yo me quería... Que no le voy a hacer pregunta, ¿no? Porque... Puedes. Le hago halagos muchos, pero la pregunta no. A Dani le voy a hacer una pregunta, porque es un viejo rockero, es decir, que con él empezaron las rutas, ¿no? En la zona de Viladecans, en el Baix Llobregat. Entonces, me ha gustado que, siendo un viejo rockero, cantas una canción que suena bien, ¿no? Es decir, que en este sentido has tenido un mensaje fresco. Ha habido varias cosas que quería que hicieses una reflexión ampliada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de gestión de casos, es verdad, y no lo has dicho, en Tarragona hubo la primera unidad de gestión de casos de Cataluña. O sea, de hecho, los primeros que pusisteis la pica en Flandes fue en Tarragona, y más a más no pusisteis una, pusisteis 8 o 10 gestoras de casos. Estoy hablando ya de hace 15 años aproximadamente o así, ¿no? Esa unidad de gestión de casos, curiosamente, todos seguimos un poco el ejemplo. Pilar Spell, es verdad, era un referente. Cayó la unidad de gestión de casos. Por lo que sea, se cerró, ¿no? Era una unidad de gestión de casos muy centrada como unidad, esto lo discutimos mucho en el equipo, era una unidad, quizá estaba poco integrada, esto lo explicarás tú, poco integrada en los equipos, cae la unidad de gestión de casos y ahora creáis una nueva unidad de gestión de casos. Entonces me gustaría una cierta reflexión en este sentido. La segunda pregunta es sobre el tema de este impulso que le habéis dado al trabajo social. O sea, incorporáis el trabajo social, sanitario. Entonces te quería preguntar, de cara a lo que es el manejo de la complejidad, que exige que puedas manejar la complejidad sanitaria y social, que la respuesta de la cartera de servicios sociales depende de otra administración, que son los ayuntamientos o las comarcas, los consejos comarcales. ¿Qué impacto o qué percepción creéis que está teniendo esto en que los ayuntamientos un poco pongan a disposición de estos modelos todo este tipo de tema? Y después un poco,
Claro, nos ha sorprendido que estamos trabajando en la agenda de sistemas de información compartido, el rojo que ha salido en sistemas de información en residencia. Sí, aparte de que sale un 1, que es un 1 que es el top, ¿no? O sea, que sería el top. Si puedes ampliar un poco qué sensaciones cuando hablas con profesionales o vosotros, la angustia que sale, ¿no? en todo este tema, ¿no? Que nos la imaginamos, pero me gustaría que la ampliases. Bueno, gracias, Juan Carlos. Bueno, yo no soy responsable ni que de la implantación de la primera unidad de gestores de casos, yo no estaba entrando todavía, ni de su cierre, que me pareció sorprendente, pero sí que fue muy brusco, muy político, muy directivo. Fue una decisión muy drástica y probablemente por motivos que se nos escapan. Pero yo, bueno, esa unidad de gestores de casos la fui a visitar cuando yo estaba trabajando yo creo que fuimos tú y yo, los dos, o sea, más gente. Porque realmente nos sirvió de referencia y las gestoras de casos que pusimos hoy día más de Llobregat pues se bajan bastante en el modelo Pilar. Yo creo que el modelo Pilar intentamos aprender también de ese pequeño fracaso, si quieres. Era un modelo, pues lo que se decía, lo que se explica en Tarragona, ese modelo es que era como una unidad muy centrada, muy como un quiste, no estaba como integrada en los equipos, era como un elemento externo al día a día de los equipos y eso pues no se vivió bien. Nosotros hemos intentado pues salvar este problema con la nueva propuesta nuestra en Tarragona, que es que estas gestoras se integren en los equipos, incluso que sean parcialmente, incluso enfermeras, no exclusivamente gestoras de casos, sino también tengan sus propios pacientes, no necesariamente crónicos, con la idea de que no nos pase esto, ¿no? Yo creo que todo tiene sus cosas buenas y malas, ¿eh? Porque yo cuando decía lo de que la imposición de gestores de casos hemos tenido ahora poco tiempo, ha sido un poco directiva y no siempre es bueno hacerlo así. A veces es mucho mejor, pues no recuerdo ahora quién lo comentaba, no sé si la semana pasada Jaume Durán, es el director del Hospital de Mollet, lo comentaba a veces, antes de empezar con muchas estructuras, mejor detectar bien qué necesidad hay y que la estructura sea secundaria a la necesidad. Pero en cualquier caso, es cierto que el COVID nos ha trastocado y fue una decisión y entiendo que está funcionando bien la gestora, yo estoy muy contento. Seguramente no de una forma muy homogénea, seguro que no. Hay algunas que son más espabiladas que otras y hay una figura muy potente que es la coordinadora de las gestoras que nos ayuda mucho. Y está, en ese sentido, pues creo que va a tener es una pieza muy clave para toda la atención conocida desde el punto de vista de salud. La trabajadora social, hombre, nos aporta, nosotros también somos conscientes, o sea, yo ya llevo tiempo, no soy un viejo rockero, pero la verdad es que he aprendido muchas cosas estos 2 días, o sea, o he recordado, o no sé. Pero la importancia de lo social, o sea, es que a veces nos empeñamos en centrarnos en el tema de salud y el tema sanitario y no nos damos cuenta que las cosas más críticas son muchas veces sociales y no necesariamente económicas. Es que a veces los problemas no son necesariamente económicos, no sé quién lo ha explicado esta mañana. Y es verdad, y aquí te encuentras una traba muy importante que nos pensamos que desde el punto de vista de salud se va a resolver y no es así, entonces no entiendes por qué no pasan las cosas y es una visión mucho más completa. La trabajadora social, lógicamente, cuando yo he trabajado en muchos sitios en Cataluña, la verdad, y por lo tanto conozco muchos territorios, pero en Tarragona me sorprendió que no habían trabajadoras sociales, excepto en 2 equipos, Bonavista y La Granja, que son más conflictivos, pues sí, pero bueno, era una cosa muy testimonial. Cuando otros territorios, por ejemplo, el Valle de Llobregat era una figura muy importante, pues en ese momento pues hicimos imponer de una forma también muy directiva a trabajadores sociales. Yo creo que también ha ayudado muchísimo a limar esta diferencia entre social, en algunos territorios más que en otros, y también muy persona dependiente. Por ejemplo, tenemos el caso que tú conoces de Montblanc, pues una trabajadora súper espabilada, súper motivada, que conecta, y otras pues que no tienen tanto este perfil. En primaria nos pasa eso, que no todo es homogéneo, no todo es blanco y negro. Y la realidad, pues las personas pesan mucho. Y la tercera pregunta no me acuerdo. La tercera... bueno, las residencias. Bueno, las residencias... igual te paso el micro a ti, Jorge. Sí, ¿tenemos un micro de estos? Sí, tenemos de todo, venga. Porque te va a contestar mejor que yo.
Yo igual digo una tontería y mejor. Sí, hola, soy Jorge de la Ñora, actualmente responsable de cronicidad en Tarragona, y este encargo que viene de la Dirección de Atención Primaria, yo ya empecé a trabajar en 2018, no en esta ventana única, pero sí que después de la pandemia, cuando planteamos a revisar qué estamos haciendo desde atención primaria en las residencias, vimos que estaba todo tan desestructurado y que había un modelo por residencia, ¿no? Y a la hora de estandarizar o saber cómo estábamos trabajando en los centros de atención primaria y cómo nos coordinábamos con las residencias, me di cuenta que no tenía un punto de dónde recoger esta información. Sí que es cierto que tenemos un cuadro de comandamiento con muchos indicadores de residencias, pero que no es realista. ¿Por qué? Porque el registro está infrarregistrado. Tenemos residencias que nos constan con baja complejidad y porque son pacientes que no tienen diagnósticos registrados en la historia clínica del ECAP, en nuestro sistema informático, porque está registrado en otro sistema informático que no comparte. Tenemos residencias con poca complejidad y eso ya sabemos que no es así, no es real, ¿no? Tenemos datos de dependencia que no coinciden con los datos. Entonces, a partir de aquí, el encargo viene de, hacemos un mapa, no tanto de indicadores clínicos o de indicadores como los que tenemos, y quería yo saber cómo estructuralmente estamos funcionando. A partir de ahí, ideamos un cuestionario que lo pasamos a todos los referentes de todas las residencias, 27 residencias, y nos dimos cuenta de una serie y cantidades de cosas que no estaban funcionando. Y el mapa cada vez era más rojo, ¿no? Y a partir de ahí hemos recogido esta información. Inicialmente el mapa es un corte, queremos que sea un mapa más dinámico, estructural, para que desde la Dirección de Atención Primaria tengamos el saber dónde hay que, ¿no?, redirigir esos recursos, que es lo que nos falla. Y sí, y aparte los referentes nos dieron un listado muy claro de lo que se tenía que mejorar, porque cada referente ha trabajado o ha visto en su residencia con un modelo único donde más fallaba. Y evidentemente salió ese listado de 10 ítems, hay más, pero aquí pues hemos escogido eso. Y a partir de ahí es un punto de inicio para saber dónde hay que abordarlo. Bueno, muchas gracias por la intervención. Voy a aprovechar los 10 minutos que nos quedan para haceros a los ponentes 2 preguntas de un tirón para no perder demasiado tiempo, ¿no? Uno tiene que ver con, a ver, aquí estamos hablando de transformación, pero seamos honestos. Por muy bonitas que nos parezcan las ideas, y antes Jordi lo ha avanzado, yo a veces los que planificamos, los que implementamos, creamos que porque tenemos una idea magnífica para nosotros nos la van a comprar. Y nos la van a comprar todos los profesionales del centro. Yo os digo, yo cuando estaba en mi centro de salud, yo veía lo que era la cultura de la organización. Y de primeras, la cultura de las organizaciones es que todo lo que venga de arriba es sospechoso, de una no buena intención. Entonces, a veces podemos tener una idea magnífica, pero no nos la compran. Y ahí meto cosas que tienen que ver con lo que he hablado del cómo, de la gestión del cambio, ¿no? De que realmente a veces hay que compartir el por qué, el para qué, y hay que compartir el camino. Entonces os voy a poner, la primera pregunta va a ser, ¿estáis con vuestro equipo, en un centro de salud, en un equipo de atención primaria, en una residencia, y le tenéis que decir las 2 razones por las cuales esto es una prioridad? Así, muy esquemático, como un titular, para convencer de que realmente merece la pena formar parte de esto. Y os pregunto a cada uno. Y en segundo lugar, mi segunda pregunta es, ¿jugamos a visionar? Hemos hablado de futuro, hemos hablado poco de futuro, pero visionemos. Somos pacientes crónicos, con 1, 2, 3 enfermedades crónicas, polimedicados. No tenemos cubiertas todas, tenemos una capacidad funcional, ay, geriatra mío, pues regular. Y además nuestro apoyo social, pues bueno, uno de nosotros vive solo, el otro, ¿cómo nos gustaría? ¿Qué nos gustaría tener como elemento esencial en esa visión para sentirnos que realmente el sistema sanitario y social nos está respondiendo a lo que necesitemos? Vamos a visionar.
Vamos a empezar por Nieves. La primera pregunta era qué le diría a mi equipo. A tu equipo para... Esto merece la pena. Yo le haría la pregunta de cómo te gustaría que te atendieran a ti. Bien. Porque es que creo que es la manera de conectar, porque lo que más cuesta es precisamente que al inicio de la sesión, lo hemos comentado, es cambiar la mirada del profesional y que mire diferente. Porque como hablamos, es verdad, y ya se ha dicho, hablamos de atención centrada en la persona, pero es que se nos olvida el momento. Al momento ya estamos hablando de atención centrada en lo que yo necesito como profesional, porque tengo mucha carga de trabajo, bla, 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 bla. Por tanto, yo primero sería realmente concienciarles o preguntarles cómo te gustaría que te atendieran a ti si estuvieras en esa situación. Eso sería lo primero. Y luego después, no sé qué les preguntaría, sinceramente, no, ahora mismo no se me ocurre nada más. Pero sí, sí, lo que sí que haría, basaría trabajo en equipo, pero realmente, trabajo en equipo, y ya no hablo de un equipo multidisciplinar, ni siquiera interdisciplinar, sino llegaría a lo que en paliativos se hablaba en su momento de la transdisciplinariedad, que es cuando se borran esas líneas entre disciplinas y nadie se siente pisado ni... ¿Sabes? ¿Por qué? Porque en el centro está la persona y lo que te importa es dar respuesta a las necesidades de esta persona, pero hasta el final, teniendo en cuenta lo que necesita, en qué cree, cuál es su preferencia y cuáles son sus valores. Pero es que lo que necesito es conocer a esa persona y hablar con ellos. Eso por un lado. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Era la de la visión. Si tú eres una enferma crónica, vives en tu casa, tienes varios fármacos, vives sola, ¿y tú qué dirías? ¿Qué necesito como esencial? Yo, tener un equipo de referencia y tenerlo muy claro. Y que a medida que me surjan las necesidades, ese equipo no significa que me vaya a llevar todo, pero que ese equipo me vaya guiando. Lo que esta mañana hablábamos del acompañamiento ¿cómo les han llamado? Ahora no me saldrá la palabra, en las transferencias, ¿sabes? Transiciones. En las transiciones, exacto. Para mí, yo es lo que necesitaría, un equipo. Donde... Bueno, os lo ha puesto muy difícil porque lo he hecho fantástico. Ya, es que ya he respondido por todo. Ya. Joder, Nieves. Muy bien. Yo pienso como ella. No, la primera parte. Yo soy director de primaria, con lo cual yo creo que en mi equipo más próximo no hace falta convencerlos en exceso de la necesidad de orientar la primaria. El problema es lo que hablábamos antes de los cambios en atención primaria y seguramente en cualquier característica del sistema sanitario tiene que ir de abajo, bottom up, ¿no? O sea, lo de las pirámides invertidas en sanidad, ¿no? O sea, el poder de cambio está en el profesional, cosa que no pasa en ninguna otra empresa. Habitualmente el poder está siempre arriba, pero en las organizaciones sanitarias el poder está abajo. Y esto dificulta muchísimo esas ideas. Cuando ya no son ocurrencias, que nos pasa mucho que nos pensamos con una ocurrencia, yo a veces digo, broma, DPO, Dirección por Ocurrencias. No por objetivos, no por ocurrencias. Lo digo muchas veces, porque es verdad que a veces a la gente se le ocurre una cosa y al DPO no sé qué, no, ojo. Por tanto, las cosas tienen que madurarse, como mínimo se tienen que dormir, también lo digo muchas veces. Una vez las madurado, las dormido, ese día es buena, dices, ¿cómo coño consigo que esto llegue a la realidad de nuestros equipos cuando realmente es verdad que lo que realmente prospera es lo que viene de abajo? Con lo cual, imponiendo no se consigue y convenciendo, pues sí, ¿no? Seguramente lo que se trata es de ser capaces de crear con mucha seducción, si quieres, una red de personas convencidas abajo, que son los que desde abajo pues generen el cambio y eso es muy complicado. Pero a veces la solución está en la parte oscura, ¿no? Es el cuento que yo explico muchas veces del borracho, ¿no? que busca las llaves debajo de la farola y cuando las ha perdido no en la zona oscura, no, es que las llaves cuesta entrar en el tema de los profesionales para que se generen cambios. Pero la realidad es que yo tengo mucha esperanza y soy muy optimista. Sé que hay profesionales en el sistema que ya lo ven esto y sé que lo ven y que intentan generar cambios de abajo
y que por tanto es mi esperanza, que sea algo que no haga falta explicarlo mucho. Y la otra pregunta, es que bueno, es lo que he hecho, lo que has dicho tú, segurísimo. Desde el punto de vista operativo, indudablemente que las transcripciones que tengan una persona de referencia, etcétera. A mí seguramente me gustaría, es que, bueno, yo a veces se lo digo a mi hijo, dijo, tú, si te doy problemas, méteme en una residencia, no te preocupes, no es ningún problema. O sea, que de alguna forma también sentirme tranquilo cuando yo sea mayor, que no sea una carga. También me obsesiona esto. Yo entiendo que a mucha gente también le pasa esto, a la gente mayor. Esa tranquilidad, esa paz, no sentirte una carga, ¿no? Y por tanto esto no es poco, porque la realidad es que acaba siéndolo, ¿no? Y por tanto, bueno, no sé, ojalá el sistema nos permitiera morir tranquilamente, ¿no? Y envejecer y enfermar y morir tranquilamente, que es lo que yo quiero para mí, y eso es mucho también. Sí, estoy como, Un minuto. venga, un minuto. Pero pero puedes. ¿Sí? La pregunta tiene tela, sí, pero como ha dado tiempo a pensar ya. Muy bien. Pues intentaré ser breve. pero Realmente, ¿no? tómate el Respecto... tiempo, que son 2 preguntas. No, pero respecto a la primera cuestión, me ha venido a la cabeza, ¿no?, algo parecido a mis compañeros. Y desde la aproximación racional es difícil a veces convencer de la necesidad de un cambio, ¿no? Y yo creo que aquí también tenemos que hacer atención centrada, en este caso a los profesionales, y partiendo de su vivencia y de su experiencia, yo les apelaría también en forma de pregunta, ¿no? De entrada les preguntaría si les parece, y os lo pregunto, ¿os parece, ¿no?, que estáis trabajando en un sistema que es el que os merecéis? Y seguro que todos diríamos no, ¿no? Probablemente no diseñaríamos, no querríamos el sistema, que tiene cosas muy buenas, pero probablemente está muy desenfocado. Yo creo que es a partir de esta vivencia profesional también que igual sería la mejor forma, ¿no? Y probablemente yo creo que difícilmente no estaríamos de acuerdo en el planteamiento. Decíamos, la atención integrada no hay una única buena forma de hacerla, y seguro que todos nosotros tenemos nuestras pequeñas soluciones, ¿no? Y es a partir de aquí que podríamos empezar a construir, con lo cual, ¿no?, esta sería mi respuesta a la primera pregunta. Y a la segunda, respecto a la visión, yo aquí apelo a lo que piden a lo que nos piden las personas, ¿no? En este caso estamos hablando, ¿no?, de personas en situación de cronicidad, a lo que nos piden como sistema. Y, de hecho, antes no lo he mencionado, pero todo este trabajo, y especialmente en el ámbito de la integración vertical, parte de un proceso, ¿no?, que hicimos colaborativamente con las personas, y básicamente las personas, sus prioridades en este perfil de personas de cronicidad compleja o avanzada son 4. Y esto coincide también con la bibliografía. Las personas, ¿qué nos piden? Primero, nos piden poder mantener el máximo grado funcional o de autonomía posible. ¿Tenemos realmente un sistema enfocado ¿no?, a dar respuesta a esto? Probablemente no es una prioridad, ¿no? La segunda cosa que nos piden es intentemos minimizar la carga de tratamiento. Es decir, si puede tomar 3 pastillas, mejor que si son 7. ¿No? ¿Realmente estamos orientados, ¿no?, a esta situación? La tercera cosa que nos piden es, yo sobre todo quiero poder seguir haciendo, ¿no?, mi vida social, mi proyecto social, es decir, yo soy en base a la capacidad que tengo de relación, ¿no? Y de hecho, muchas veces, para muchas personas, cuando, ¿no?, van a vivir en una residencia, ya tienen una muerte social. Hay algunas otras que son el rey de la residencia también, ¿no? Luego, es decir, aquí no hay. Y la última cosa que nos piden las personas es básicamente que les dejemos poder decidir hasta el último momento, ¿no? La visión no puede ser otra que esta, ¿no? Y es a partir de aquí tenemos que construir, ¿no?, pues el discurso, el relato, etcétera, ¿eh? Pero la visión no es la que podamos tener individualmente nosotros, en todo caso nosotros como potenciales, ¿no?, clientes de este sistema, ¿no? Bueno, yo creo que habéis estado brillantes, ¿eh? O sea, yo lo pienso así, ¿no? 2 conclusiones. Decía que creía que faltaba algo, pero no falta. Nos ha faltado una buena persona, un paciente o un cuidador. Nos ha faltado. Bueno, el cuidador está aquí. Tengo una hija con 2 enfermedades raras, crónicas, joven,
que tiene una vida funcional, que su mayor aspiración es tener una vida normal y que la está consiguiendo. Pero sabemos lo que es estar muy mal y necesitar una referencia y necesitar a alguien que me acompañe y necesitar a alguien que descubra que tengo 2 enfermedades raras, para empezar, con 2 tratamientos. Es decir, y yo creo que lo que ha percibido esta cuidadora es que estas personas serían una referencia magnífica, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, respecto a lo que es el proceso de transformación, mi conclusión es que se está produciendo. Y eso significa que puede seguir avanzando y que estamos en el buen camino. Así que tendremos que seguir. Nada, muchas gracias y un aplauso para ellos.